habla Carlos Bermejo. Este es el espacio dedicado a todo el tema de tecnología y gobierno. Hoy día vamos a hablar en términos generales sobre la inteligencia artificial. Como expliqué en mi programa anterior, todo el tema tecnológico realmente ha avanzado, vamos a decir, de forma muy dinámica, pero todo lo que es el desarrollo tecnológico normalmente nace en la industria. Vamos a decir, un fabricante realiza, vamos a decir, una investigación propia, desarrolla un producto y ese producto pues le da unos términos, saca unos parámetros y los coloca en el mercado, lo empieza a mercadear. En algún momento, vamos a decir, otros fabricantes buscan ponerse de acuerdo por temas de interoperabilidad, crean estándares y de esa forma se va desarrollando normalmente lo que es la industria de la información y comunicación. Pero ¿qué sucede? Con la inteligencia artificial sucede algo sui generis que es bastante diferente. ¿En qué consiste? Como en algún momento se decía un chiste de qué significaba IBM. IBM decía, I've been misled. Yo he sido engañado o he sido llevado al error. ¿Y qué es lo que sucede un poco con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es algo, sino es un deseo. Vamos a decir, cuando nosotros hablamos en los años 70, cuando aparece el término inteligencia artificial, un poco antes, que venía, en la realidad nace en las novelas de ciencia ficción de los años 50, cuando aparece el término robot y aparece todo este término del ordenador o del computador, cuando en la realidad los computadores ya existían, pero lo que no existía era ese papel humanoide del computador. Y se crea una ficción y se crea una definición en los 70 en las cuales nos dicen, si tenemos un programa, vamos a decir que cuando tú interactúas con él no sabes si es un ser humano o una máquina, entonces estamos frente a un tema de inteligencia artificial. En otras palabras, es una especie de simulación humana, simulación del pensamiento humano. Esto en la realidad es un problema desde el desde el punto de vista tecnológico, porque no es algo, sino es una meta. Vamos a decir, la meta es desarrollar un programa que pueda comportarse, pueda engañar a un ser humano y hacerle pensar de que es una persona humana cuando en la realidad es una computadora. Entonces de ahí surgieron los test de Turing, que trataban de evaluar efectivamente qué tan humano, entre comillas, era un programa. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, nos encontramos de que esa definición, que es en cierta forma una especie de deseo, vamos a decir, una caja negra que nos ofrece, digamos, lo que dice el término, una inteligencia artificial, es decir, una especie de persona hecha, construida por nosotros. En el tiempo lo que sucede es que aparecen una serie de técnicas diferentes para tratar de hacer realidad esta cosa que nosotros llamamos inteligencia artificial. Cuando empiezan a aparecer estas técnicas son muy diferentes y muy diversas. Vamos a decir, son más de 10 técnicas totalmente diferentes, una no tiene nada que ver con la otra, pero sin embargo todas tienen el mismo paraguas de nombre que se llama inteligencia artificial. Entonces esto hace que el tema se complique un poco. Más aún, el término inteligencia artificial en el tiempo también ha ido variando su definición. Entonces, esa primera definición de los 70 se convierte en otra definición, más o menos en los años 90,
en los cuales se define la inteligencia artificial como el desarrollo, vamos a decir, de un esquema lógico, vamos a decir, un esquema de reglas que permiten resolver, digamos, los problemas que se les presentan. Entonces ya estamos en otra definición, vamos a decir, es una máquina que desarrolla, entre comillas, un pensamiento lógico. Entonces una máquina o un programa que desarrolla un razonamiento lógico es ya otra definición, y eso implica también otras herramientas que son diferentes, otras técnicas, y que tienen, vamos a decir, diferentes devenires. Vamos a decir, unos son grandes éxitos y otros son grandes fracasos. Otras son buenas para unas cosas y otras son buenas para otras cosas, pero no es exactamente lo que nos están vendiendo. Sigue siendo un espejismo, porque el término inteligencia artificial, como es su origen, es una especie de meta y no es una técnica concreta. ¿Y ahora qué sucede? Que ha pasado más el tiempo y se ha dado otra vuelta más al tema de la inteligencia artificial, y ahora se le denomina a todo el programa que es capaz de crear sus propias reglas, entre comillas, que es capaz de aprender. Entonces, digamos que este tema de las definiciones va cambiando diametralmente en el tiempo, y seguimos bajo una caja negra en la cual hay como 10 técnicas diferentes que tienen ese mismo paraguas que se llama inteligencia artificial. Pero ¿qué sucede? Junto con este avance, eh, evidentemente hay un avance tecnológico. Y ese avance tecnológico lleva a una ciencia paralela que sí tiene más base, que es la ciencia de los datos. Entonces la ciencia de los datos lo que hace es, pues, primero organizar, estructurar la información, hacerla asequible, hacerla, vamos a decir, que sea fácil almacenar información, entregar información. Pero a medida que ha pasado el tiempo, se ha ido desarrollando, digamos, técnicas estadísticas más sofisticadas que utilizan, digamos, bastante información de múltiples variables, que nos permite, entre comillas, crear una especie de modelo matemático de cuál es la realidad de una empresa o de una organización o de algo que nosotros quisiéramos estudiar. Entonces, esta técnica de datos se conoció, evolucionó y tomó el nombre de inteligencia de negocios, vamos a decir Business Intelligence. Ese Business Intelligence, que también está dentro de ese paraguas de inteligencia artificial, pues un poco como que pretende darle orden al tema de inteligencia artificial dentro de algo que se llama la ciencia de los datos. Entonces, cuando nos vamos a la ciencia de los datos, ya empezamos a ver una serie de técnicas que están dentro del paraguas de lo que es inteligencia artificial, pero que empiezan a aparecer en esta nueva rama que es la ciencia de los datos, como por ejemplo el Machine Learning y el Deep Learning. En el caso del Machine Learning, lo que se hace es, se analizan bastante data, pero también se hace data prospectiva, es decir, se hace una proyección de datos y se hacen ya no preguntas sobre el modelo, vamos a decir, sobre cómo funcionan las cosas, sino buscan modelos predictivos. Cuando se busca un modelo predictivo, nos vamos a una técnica que se llama Machine Learning, que es también parte de lo que viene a ser inteligencia artificial. Sin embargo, Deep Learning es otra técnica nueva
que está basada en lo que vienen a ser las redes neuronales. Y acá sí me voy a detener un poquito más sobre el tema de las redes neuronales, porque hay demasiado mito con respecto a este término. Veamos. En los años 70 se venía, digamos, venía una influencia muy grande de la parte de la ciencia ficción por el tema de la inteligencia artificial, pero también había una influencia muy grande de unas ciertas corrientes hinduistas, ¿se acuerdan de la revolución sexual de los 60, donde se puso de moda mucho el Hare Krishna, esas corrientes hindúes en las cuales todo era buena vibra, las vibraciones, ¿se acuerdan de eso? Bueno, eso hizo de que se tuviera una concepción inicial en los 70s en la que se pensaba que el desarrollo, el procesamiento de la inteligencia era un procesamiento de tipo electrónico. De hecho, cuando se empiezan a aparecer los primeros equipos tipo TACACS, vamos a decir, escáneres, digamos, electrónicos del cerebro, se empezaba a identificar, digamos, pulsos eléctricos en diversas partes del cerebro y se pensaba que todo el procesamiento era electrónico. Entonces, basado en esa idea electrónica, bueno, algunas personas identificaron las neuronas, vieron que tenía unas conexiones, pensaron de que esas conexiones eran como cables eléctricos y que esos cables eléctricos pues hacían varias conexiones. Entonces teníamos una neurona que tenía, vamos a decir, una entrada y podía tener 2 salidas, 3 salidas. Entonces matemáticamente se creaban, entre comillas, funciones que tenían una entrada, 2 salidas, 3 salidas, y se creó una especie de matemáticas desarrolladas en base a esas redes, entre comillas, neuronales. Posteriormente, en los 80 nos dimos cuenta de que el procesamiento en el cerebro en la realidad no es electrónico, es un procesamiento bioquímico. Incluso las últimas tendencias son que son incluso mucho más allá de la bioquímica. Hay partes que todavía no se llegan a comprender exactamente bien cómo es que funcionan, pero definitivamente no son de tipo electrónico. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es como querer aprender a manejar un auto viendo solo el velocímetro. Entonces, nosotros vemos el velocímetro, vemos unas señales eléctricas que son las que están en el cerebro y pensamos que solo viendo el velocímetro vamos a poder manejar un auto, ¿no? Vamos a saber manejar el auto. Y eso es imposible. Por otro lado, si nosotros empezamos a hablar de la electrónica real del cerebro, vamos a ver que es bien diferente a esas redes neuronales que, vamos a decir, los matemáticos desarrollaron en los años 70. Empezando con que cada una de las neuronas no se conecta a 2 o 3 neuronas, sino se conecta a 400.000 o 500.000 células diferentes. Entonces no es que tenga 3 salidas o 4 salidas, sino tiene 500.000 salidas. Y lo otro es que en el cerebro nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas. Entonces no son poquitas, digamos, para el tema de procesamiento. Si fuese solamente electrónico, pero el tema es que ni siquiera es electrónico. Eso es solamente el tema de señales, vamos a decir, esas señales cómo nacieron, cómo surgieron, cómo se procesaron, no tienen ningún tipo de origen electrónico. Es un origen bioquímico y hay algo más allá incluso de la parte bioquímica. Algunos dicen que es incluso cuántica. Y bueno, evidentemente la gente creyente piensa que hay algo más que es la parte espiritual. Pero bueno, el tema es que definitivamente no es solamente electrónico. Es como, ¿se acuerdan de los famosos
experimentos que se hacían con las ranitas disecadas que le ponían electricidad y las ranitas saltaban. Pues bueno, ese tema solo funciona para eso, vamos a decir, para temas de tipo motor, pero no para procesamiento mental, ¿no? El procesamiento mental no funciona así. ¿Ok? Y desgraciadamente este esquema de redes neuronales se ha difundido mucho y ha creado una base matemática para la construcción del Deep Learning, de varias técnicas que están dentro de lo que viene a ser la inteligencia artificial blanda, que es realmente, vamos a decir, muy ineficiente en su procesamiento y que tiene muchas fallas. Pero evidentemente ustedes en los medios, ustedes nunca van a escuchar de que la inteligencia artificial haya fallado en algo. Pero vean ustedes sus celulares, cuando ustedes escriben y el corrector de inteligencia artificial les corrige, van a ver que ustedes escriben bien y el corrector les pone otra palabra que ustedes no querían poner. Hay millones de casos en los que la inteligencia artificial de este tipo, la que es basada en redes neuronales, tiene fallas garrafales, pero ustedes no lo van a escuchar porque hay un nivel de oscurantismo, desgraciadamente, en las redes, y hay una promoción de todo esto en forma de ciencia ficción que es casi imparable, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, tenemos una inteligencia artificial que se conoce como inteligencia artificial blanda, que es la que está basada en datos, que se basa en el tema matemático, tanto para crear modelos y tratar de predecir cosas en el futuro, como en el caso de Machine Learning. Y también existe otro tipo de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial fuerte, que usa este tema de las redes neuronales, como es el caso de Deep Learning, y que, digamos, solamente tiene aplicación práctica, digamos, en cosas muy limitadas, como por ejemplo el tema de identificación visual de objetos, identificación de ciertas cosas y la creación de algunos sistemas expertos, bastante limitados y con, vamos a decir, con un porcentaje de falla también bastante apreciable. ¿Okay? Finalmente, el tema de la ciencia de los datos es solamente un segmento muy pequeño, vamos a decir, tener un campo de acción muy pequeño, soluciones, vamos a decir, de poco alcance, no se usa para todo, solamente para algunas cosas. En algunas cosas es útil, es bastante útil, pero no resuelven, digamos, problemas de mayor complejidad o de campos más amplios. Por eso es que su uso tampoco se emplea, digamos, para todo. Su uso es muy limitado y muy específico. Eh, eh, Otro de los detalles, bueno, el tema de la inteligencia artificial, al igual que todo lo que es tecnología de información y comunicaciones, es solamente un medio, una herramienta. Lo importante es cómo yo la uso, cómo yo la aplico y cómo le saco provecho. ¿Okay?